Cuando empecé a estudiar en la universidad en los años 80, lamentablemente predominaba un pensamiento lineal y era el marxismo-leninismo en su versión del materialismo dialéctico y el materialismo histórico. No voy a negar que simpatizaba tremendamente con estas ideologías porque prácticamente me crié en un ambiente revolucionario cuando en Nicaragua triunfó una revolución y pues todas las corrientes de pensamiento convergían en la versión del materialismo dialéctico histórico, con algunas variantes como la versión cristiana marxista o marxista cristiana, entre otras. Entonces decía que en la universidad, exactamente en la Universidad Centroamericana, donde estudié sociología primeramente, todas las carreras estaban con el sesgo del materialismo dialéctico histórico. Pero había algunos profesores jesuitas, por cierto, que tenían una perspectiva más crítica y algunos de ellos pues daban algunas clases de epistemología y ahí tuve la suerte de conocer algo del pensamiento de Jean Piaget. Pero por cuestiones de suerte me encontré posteriormente con un ensayo muy bonito de Jean Piaget que se llama La situación de las ciencias del hombre en el conjunto de las ciencias, más o menos así. Es un ensayo súper interesante y aquí voy a relatar un poco lo que para mí significó y lo que yo le entendí en ese momento y lo que heredé. Bueno, en primer lugar, Piaget clasificaba la ciencia en ese tiempo como las ciencias nomotéticas, que él decía que son las que tratan de establecer leyes, como la física, la química, incluso algunas ciencias sociales que pretenden, entre comillas, establecer leyes. El otro grupo de ciencias que él trabajaba o estudiaba eran las ciencias históricas, que son, decía él, ciencias interpretativas. Y la historia pues pretende, ¿no?, explicar, interpretar y de alguna manera pues pronosticar el futuro de la historia. Otro grupo grande de ciencias son las disciplinas normativas, como el derecho, la ética, entre otras. Y finalmente terminaba reflexionando sobre la filosofía, que en esencia la ponía como una disciplina especulativa, ¿no? Pero más que decir que él lo decía así, hacía una reflexión de conjunto de las diferentes corrientes filosóficas del momento. Este ensayo fue publicado en 1960 por las Naciones Unidas. Pero lo interesante para mí fue la perspectiva interdisciplinaria que planteaba Jean Piaget acerca de la relación de las diferentes ciencias del hombre en el conjunto de las ciencias. Bueno, esto me llevó a mí a pensar que cuando uno se enfrenta a leer un libro, a ver un documental, a tener una polémica, una discusión, a lo que sea, cuando enfrentamos nuevas formas de pensamiento, debemos siempre ubicarnos en saber a qué tipo de disciplina nos estamos enfrentando. Si son disciplinas científicas, esencialmente en el área de las ciencias naturales, que tienen modelos experimentales, modelos teóricos con un alto alcance matemático, como la biología, como la astronomía, como la física, aunque la biología tiene algunas excepciones que luego voy a explicar en la parte final del video. Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de ciencias, pues podemos tener un poco más de confianza. La verdad es que en lo personal yo creo mucho en la ciencia, es decir, porque se viene renovando, es autocrítica. Desde esa perspectiva, la ciencia es la mejor guía que tenemos para enfrentar las diferentes ideologías que existen en el mundo. En cuanto a las ciencias históricas, que muy bien las calificaba Jean Piaget de interpretativa, mi posición actual es de ver la historia como diferentes relatos, una especie como de mezcla de historia y literatura o de literatura, ficción mezclada con hechos reales. Pero la historia es delicada realmente. Si uno se pone a estudiar la historia de Europa o de España, de América Latina o la historia de México, en cualquier área nos vamos a dar cuenta que existen diferentes perspectivas históricas y que además se viene desconstruyendo muchos modelos históricos que dábamos por cierto. La historia, pues, para mí es un relato
una especie de mezcla de ficción con hechos reales, pero que no es una ciencia como tal, o sea, no es definitiva. Debemos acercarnos a las ciencias históricas con cierto recelo. Por otro lado, las ciencias normativas pues lo dicen claramente, se trata de disciplinas que tratan de normar la vida del ser humano, como el derecho, la ética, y ahí pues esto está condicionado obviamente por los diferentes enfoques filosóficos que existen. Así que con mucho cuidado debemos de aceptar disciplinas que nos dicen cómo debemos de comportarnos, cómo debemos asimilar la realidad desde el punto de vista normativo, y por ende pues ahí hay una gran controversia sobre una gran diversidad de temas. Por último, Jean-Pierre reflexionaba sobre las diferentes corrientes filosóficas, y aquí el mundo es todavía más intrincado, ¿no? Porque existe corrientes idealistas, materialistas, los diferentes pensadores como Kant, Carlos Marx, Bergson, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, entre otros. De tal manera que en el lado filosófico lo que yo aprendí es tomar con cuidado las diferentes filosofías y no hacerme fanático de ninguna, sino que verlas como disciplinas especulativas, que no son ciencia exactamente. En relación a las ciencias sociales, pues también tenemos un gran problema ahí. O sea, se dicen ciencias sociales, pero a lo que aspiran es a llegar a ser ciencia, pero no tienen modelos experimentales la mayoría de estas disciplinas, y tampoco gran rigor matemático, estadístico. De tal manera pues que hay que andarse con cuidado con las famosas ciencias sociales o los cientistas sociales. Finalmente, entonces puedo decir de que este enfoque que hace Piaget le llaman epistemología, que es la revisión de cuáles son los fundamentos de la ciencia y las interrelaciones que existen entre las diferentes disciplinas, los diferentes métodos y cómo se conectan una ciencia con la otra. Me encantó haberme encontrado un libro recientemente que se llama ¿Por qué es única la biología?, de Ernst Mayr. Bueno, es un biólogo alemán, si no lo pronuncio bien, pues me disculpan, pero este libro es súper interesante y resalta una cuestión que me encantó muchísimo, y es acerca del enfoque epistemológico que tiene la biología moderna. Y dice él que en ese sentido la biología tiene dos campos, el uno, el de la biología mecanicista o funcional, y el otro, el de la biología histórica. El primero se encamina a lo experimental, como ocurre en el caso de la fisiología, mientras que el otro se dirige a la evolución de los seres vivos, pero desde una perspectiva que denomina narrativa histórica, en sentido de argumentos tentativos. Este enfoque en la biología moderna, hecha por este biólogo alemán, Ernst Mayr, definitivamente me fascinó. Casi leí 2 libros acerca de este tema. Pero bueno, lo único que quería yo al final de este video, quiero decir que lo que quería era plantear que este enfoque de Piaget a mí me ayudó muchísimo a orientarme, a alejarme del fanatismo, a dudar de las corrientes materialistas, como el materialismo histórico, dialéctico y todo, y aceptar más bien, debo enfocar los diferentes enfoques desde una perspectiva epistemológica, es decir, lo que es ciencia, lo que es historia lo vamos a ubicar en el campo histórico, ¿no? Teniendo mucho cuidado con los enfoques que estamos estudiando, y lo que es normativo desde luego también, es decir, tenemos que tener cuidado con las disciplinas normativas como el derecho. Y finalmente la filosofía han sido disciplinas generalmente especulativas, que no tienen los fundamentos reales de la ciencia. De tal manera que la filosofía moderna para mí ha derivado en epistemología, es decir, en que debemos de siempre saber cuáles son los fundamentos de la disciplina en las que creemos y confiamos. Muchas gracias, les habló Eduardo Estrada Montenegro. Si les gustó este video, por favor, dale like, suscríbete y espero tus comentarios. Muchas gracias.